Tres. Hola Ileana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Osiris, muy bien, ¿y tú? También bien, con mucho calor, pero muy bien, muchas gracias. Pues aquí otra vez nos encontramos juntas para poder, pues debatir, compartir nuestras opiniones sobre esta, pues ya última UT3 de pensamiento evolutivo, Ujú. ¿vale? Entonces, no sé si gustas, empezamos con los principios, ver, cada uno qué opinamos, o desde dónde surge, ¿no? Que también te gustaría hablar un poquito de eso. Cuéntanos. Cuéntanos Sí, porque nos bueno, está escuchando más gente. bueno, para mí, a mí me encantó, la verdad, me encantó la lectura. Para mí fue como muy útil ver todos esos principios em, y como en el primer capítulo que leímos. Cada principio tiene una pregunta, un assessment question para ayudar como evaluar cómo va el grupo. Y para mí sentí que como esas preguntas son muy puntuales y me ayudaron un montón em, en ubicar un poquito el grupo con quien estoy trabajando en mi proyecto. Em, pero para mí estuvo súper lindo leer de cómo estos principios, em, cómo apoyan la colaboración, la identidad del grupo. Eh, ¿Tú cómo viste como el beneficio de estos principios en general? Sí, ¿O qué te sí, sí, pareció? sí. A mí también me gustó mucho y más porque creo que lo puedes como aterrizar a algo implementable. O sea, realmente, como tú dices, en tu caso fueron las preguntas, en mi caso lo evalué más como en cosas más que tengo más cercanas, como en la oficina, por ejemplo. Yo dirijo un equipo, entonces, cómo trabajamos y cómo incluso los puedes motivar, o sea, viene mucho en esos principios. Mm, Entonces, sí, yo nunca había leído esta lectura, sin embargo, creo que sí he implementado algunas cosas que creo que tienen muy buenos resultados, aunque también pienso que si lo llevas, no, creo que es el punto 4, el tema del seguimiento, sí se pueden ir un lugar mucho más oscuro. También me agradó mucho porque, siendo de política, hablamos de pronto mucho nosotros de gobierno, de cómo se toman las decisiones, etc. Y esto me llevó a la lectura como que quise investigar un poquito más de, pues si esto era una corriente de toma de decisiones, una corriente de gobierno. Y sí encontré que bueno, la más parecida es como una sociocracia, donde justamente no es tanto como la democracia, ¿no? Que a diferencia la sociocracia es, todos opinan, a lo mejor no necesariamente todos, o sea, se toma la decisión con todos, pero sí se escucha a todas las personas. A diferencia ujú, de la democracia que pues el grupo más grande pues, es el que gana, ¿no? mm, Ajá, y excluyes a algunas personas. Pero sí, en general me gustó, me pareció muy implementable y por eso me gustaría como tomar algunos ejemplos, ¿no? De cómo veo cada principio. ujú. ¿Y tu proyecto en qué va y cuál principio elegiste para explorar más? Sí, mira, mi proyecto es el manejo del arbolado urbano en el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala. Entonces, ¿por qué nos basamos en o no? ¿Por qué encontramos un problema público? Porque así lo manejamos en política. Es por las altas demandas de la ciudadanía a autorizaciones de derribo sin justificación por parte del municipio. Entonces, Mm, casi como que se amarran al árbol, hacen muchas marchas y hay muchos como asociaciones civiles que se organizan pues para pedir como justificaciones, ¿no? A la parte del gobierno. Es por eso que yo elegí el principio número 4, que es monitoreo del comportamiento. mm, Lo elegí porque, de hecho, una de mis alternativas o incidencias es que la ciudadanía conozca
o que como parte del sistema pueda ir pidiéndole cuentas como a la otra parte del sistema, que en este caso sería el municipio, ¿no? Entonces creo que ahí se crea em, como más colectividad, o sea, como que las cuentas claras, amistades largas. A ver, una vez más, ¿cuál era ese dicho El al final? 4, Sí, 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 el principio cuatro, pero ¿cuál fue la última oración que dijiste? Perdón, no te ajá, de escuché. cuentas claras, amistades largas. Ah, me gusta. Sí, sí, sí. Cuentas claras, amistades largas. Ajá, que por eso lo elegí y aparte porque es parte de una de las alternativas de incidencia que se propusieron o por parte de mi proyecto propusimos en la UT2. Entonces como que me hizo mucho sentido, como una colaboración, no tanto que los dejes, como que el gobierno haga su trabajo y ya no, nadie lo monitorea, sino que también la sociedad puede ir monitoreando el desempeño del mismo gobierno como parte del sistema y no como algo aislado. Yo por Y eso van, elegí. mm, qué chido. ¿Van a como proponer alguna técnica para el monitoreo? Como Sí, de alguna hecho estamos estrategia. proponiendo como una norma en donde se establezcan los criterios para que evalúes si es prudente o no es prudente un derribo de arbolado, que es básicamente lo que la Mm, gente, el derribo y la poda. O sea, porque ujú, realmente el gobierno no, o sea, llega a un cristiano, le da dinero y autoriza 60 derribos. Entonces no hay una mm, justificación, no hay un porqué, no hay nada, o sea, solamente pues queremos pensar que todo queda en el escritorio, pero pues no, no hay ningún documento que lo regule. Esa es mm, nuestra propuesta. Esa es mm, nuestra propuesta uno. Nuestra propuesta dos es esa parte, como de pues ir indicando, ir informando a la sociedad de cómo se están haciendo esos derribos o por qué se están haciendo. ujú. Ujú, y no dejarlos aislados. Elegí el Qué 4. importante, sí, 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 sí. sí, ¿Y tú? que... ¿Cuál elegiste? Bueno, yo también elegí el 4. Ah, ajá. ¿Por qué? Cuéntame tu proyecto. Sí, bueno, voy a trabajar, estoy colaborando con la red de Renacer del Campo, que es una red de productores agroecológicos ahí en Valle de Bravo. De hecho, fue un proyecto de la UMA hace 10 años. Un estudiante que es de, em, de la cuenca de Valle de Bravo, Acatitlán, a Manalco. Él empezó a organizar productores agroecológicos y Ajá, es productor para formar, sí, una red para como aumentar la soberanía alimentaria en la zona. Y estoy colaborando con ellos para ver si hay unas formas de fortalecer la red. Entonces, hay una red de productores, una red de consumidores y una red administrativa que coordina todo el mercado. Hay un mercadito cada martes en donde los productores entregan sus productos y los consumidores van para sus pedidos y ha funcionado muy bien por los últimos 10 años. em, y, y entonces, como es una red de confianza, como es un grupo, siento que esos principios son muy relevantes, como todos son muy relevantes para mi proyecto porque hay que ver confianza entre los consumidores y los productores, que las prácticas agroecológicas se están manteniendo y todo eso. ajá. Em, y bueno, entonces por eso como quería leer más sobre el principio 4 de monitoreo, porque
cuando pienso en esa palabra como evaluar, o ir y monitorear, Medir. sí, es como, siento que hay como la policía va y es como, hay una narrativa negativa que yo tenía con esa palabra, pero siento que como el principio es monitoring agreed behaviors, como son comportamientos en donde la comunidad dice, queremos estas cosas. Entonces, para que sea como la realidad, tenemos que ver si están pasando realmente. Y leyendo el capítulo sentí que sí, como el principio es sobre la transparencia, como mejorar la transparencia para que todas puedan, sí, como saber qué está pasando o estar informadas. Em, y eso me pareció muy lindo. Y en este momento, como la red creo que ha pasado por muchas etapas. Antes de la pandemia tenían más encuentros y visitas a los productores, como entre consumidores y productores, y esas visitas eran un poquito como el monitoreo o como una forma de decir, bueno, los consumidores van a la finca y van a ver cómo están sus prácticas, si realmente son prácticas agroecológicas o como construir relaciones de confianza. Pero durante la pandemia eso como pausaron los encuentros y la directora de la red nos ha contado que como las visitas, como le gustaría reactivar las encuentras, estos encuentros y visitas para generar más confianza. Pero también como me dio curiosidad si hay algunas formas, como en el capítulo mencionan formas de colaborar como con herramientas de gestión, como unas páginas de web que dice como quién está haciendo, para qué, y por eso como todo el equipo puede ver eh, quién está haciendo algunas, algunos deberes, quién no, y ir organizando. Entonces, como yo todavía tengo la pregunta si hay oportunidades de implementar más herramientas de monitoreo, pero más bien como de gestión de equipos para poder, porque ahora como no hay muchos encuentros y la capacidad de la red administrativa como ha bajado un poquito, entonces no van a visitar las fincas frecuentemente. Em, entonces, siento que esa, esa información me inspiró para preguntar más preguntas como al equipo, como si hay algunas intervenciones que les ayudaría como ese monitoreo y generar más confianza entre consumidores y productores y inclusive como dentro de la red administrativa, porque creo que hay poca colaboración, como creo que cada quien como tiene su papel, pero hay poca oportunidad colaborar. Ajá, como que La, sea, como esos 10 años ha habido un debilitamiento colectivo, como que cada bien, como por sus intereses particulares e individuales. Como la directora de la red nos dijo como, bueno, me embaracé, como ella ahora tiene como más responsabilidades en su vida personal, entonces menos capacidad que antes, entonces como la energía bueno, ha cambiado un poquito. Sí, justamente creo que eso es lo importante, como crear un sistema que no dependa de una sola persona, que creo que es lo que pasó con tu red. Ajá, como crear un sistema
donde justamente la aplicación de estos principios te puede Ujú. ayudar a que el sistema permanezca, porque hay compromiso, porque hay colaboración, porque hay una identidad con el propósito de todos los integrantes y no que dependa solo de una fuente, ¿no? O la fuerza, la motivación de una persona, o los tiempos. Sí, justo como un problema o tema que de que hemos conversado mucho con la directora es el relevo generacional. Como no hay muchos jóvenes que están participando en el lado de producción agroecológica y los productores se preocupan mucho como quién va a seguir ese trabajo en el campo. Y hay unos estudios que dicen que cuando los jóvenes participan em, en la toma de decisiones, como tienen papeles de poder en las organizaciones o en general como en las fincas, quieren quedarse, como hay una probabilidad mayor que se quedaran. Y eso como leyendo también el principio 3 como Justo, te iba fair a and decir. inclusive decision making, como pensé como, eso es importante. Una pregunta poderosa que tengo yo es cómo, sí, cómo incorporar o cómo, sí, cómo incorporar las voces de los jóvenes en las decisiones o las perspectivas y sí, sus saberes en estos procesos de poder. Sí, justo yo también tenía una pregunta muy parecida, pero no tanto como cómo incluir las voces. Mi pregunta era más bien qué voces son las que se están quedando afuera y Mm, qué pasaría si incluyéndolas cambiaría como todo el sistema o qué pasaría, porque creo que a veces lo que nos cuesta saber es quiénes son, en dónde están, ¿no crees? sí, sí, Y bueno, a mí me justo. está pasando ahorita en política pública así de define tus actores. Tú pensarías que es a lo mejor uno que ya lo tienes contemplado, pero cuando vas buscando todo este sistema de anidación, descubres que no, que a lo mejor es otro actor o otra voz la que necesitas escuchar. Ujú. También me gustaría que abordáramos el principio 6 sobre los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Qué piensas de ese tema en los proyectos socioambientales? Sí, yo siento que es un tema muy importante porque todos los grupos, cualquier conjunto de personas, como va a haber conflictos. Entonces, para mí es muy importante hablar de los protocolos y los mecanismos en cómo podemos resolver los conflictos. Y me di cuenta leyendo esta parte del capítulo 3 que no había dado, bueno, no había preguntado a mi grupo de codiseño cómo de la red de Renacer, cómo resuelven sus conflictos. Entonces, eso es como mi segunda pregunta poderosa, importante, que me gustaría preguntar a la red, sus mecanismos, sí, sus mecanismos y protocolos para resolver los conflictos y de ahí como tener una conversación de tal vez mejores o no, para conocer más bien. Sí, ¿no? Y también en el tema tuyo que tiene 10 años ya la red, pues también como todos los antecedentes, ¿no? Que pudieras recabar, cuáles fueron los conflictos, cuáles fueron las soluciones, y ya con este conocimiento que ya estamos como adquiriendo, pues darles una mejor guía para poder Ujú. enseñar estos mecanismos. Sí, considero también es importante esa parte y también que sean accesibles. En mi caso muy particular, la manera en que la ciudadanía se expresa o quiere solucionar el conflicto del arbolado, pues es en manifestaciones, bloqueos de vialidades, a lo mejor un poco de intimidación a las personas que van pasando por las calles. Creo que si ellos tuvieran un mecanismo, que supieran de otro mecanismo, a lo mejor sería otra su participación dentro del conflicto, pero al no tenerlos y no ser accesibles para ellos, pues es la única que encuentran.
Entonces, creo que también haciéndolos partes del mecanismo, pues hay una mayor confianza en que sí se tiene como un objetivo de mejorar y solucionar. Y eso para mí sería mi segunda pregunta poderosa, que ¿cuáles serían, o sea, qué podría hacer yo para generar esta confianza, esta colaboración y esa corresponsabilidad de los diferentes actores y que no quedaran, que no quedara de pues sí pasó, entrevistó, intentó codiseñar, pero pues ya se fue y ahí dejó el proyecto botado. Entonces creo que Mm. generar la confianza es lo que a mí más ahorita me está costando, porque en el tema de política, pues hay muchos que te dicen que te van a ayudar y realmente pues ven beneficios individuales que beneficios colectivos. Súper. Bueno, gracias, Osiris, No, para gracias a ti. la conversación. Gracias a ti, cuídate. Nos estamos Hasta viendo. Bye. luego. Bye.